hablar de la salvación. Quiero recordarles de que somos una iglesia que está ubicada una vez más, les informo, en la ciudad de Cali, ubicada en un lugar, la central está ubicada en un lugar bastante precioso, llamado el distrito de Agua Blanca, barrio Pilar Tayrona, diagonal al Colegio Nuevo Latir, diagonal a las canchas de patinaje y de básquet. Estamos aquí por la misericordia de Dios ya, veamos 28, 29 años en este lugar. Comenzamos de una forma tan sencilla. Contarlo sería ocupar todo el programa. Pero simplemente le digo es que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Estamos aquí, como te digo, porque estamos dispuestos a llevarte un mensaje de restauración, un mensaje que te reanime, un mensaje que te reactive, un mensaje para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, para aquellos que ya llevamos tiempo en el evangelio, un mensaje que rompa estructuras con una temática bastante sencilla, pero muy importante. ¿Qué más? También estamos ubicados en Tumaco, con la pastora Melba Alegría, que en este momento se encuentra allí en Tumaco. Dios te bendiga, hermana. La pastora Irma Lazo, ahí en el barrio Siloé, en el lugar Casa de Piedra, con su esposo. La hermana Estelfi Vanegas, ahí en Palmira. También tenemos una pequeña sede allí. En Puerto Tejada, en un lugar llamado Pueblo Nuevo, ahí también hay otra sede donde estamos llevando el Evangelio. Y en Villaluz, un centro de avivamiento, Villaluz. Ahí estamos también con el pastor Teo y su esposa. Bueno, también saludo al pastor de la central, pastor Rigoberto Valencia, la pastora Yelis Gómez y el liderazgo, el hermano Lucas, líder de evangelismo, la pastora Yamilé, que trabaja con niños, la hermana de danza, Francis Aroca, y cada uno de los demás participantes y de hermano de evangelio, el líder de Ujieres, ya que también Joanny, que también está con nosotros ahí. Bueno, sin más preámbulos, como dije ahora, vamos al tema. Saludo de antemano al hermano Armando Victoria Munoz. Dios te bendiga. Jim Rodríguez. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bueno, hay algo que no se está casi tocando en la red y es la salvación. ¿Y por qué me da por tocar lo de la salvación? Porque no estamos disfrutando de la salvación. La salvación es un estado. Es más que una fe. La salvación es una posición de gobierno. Ya me hago una introducción. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Wow. Alguien toma el lugar de mi salvación. Mucho cuidado con lo que voy a soltar. Si alguien toma el lugar de mi salvación, ya no vivo yo. Ya alguien vive en mí, el cual me hace salvo. Wow. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica, ojo, ¿cómo me identifico? ¿Con qué me identifico yo que estoy viviendo la salvación? En que practico la verdad. Si no practico la verdad, no soy libre. Y si no soy libre, no estoy viviendo no estoy diciendo que no soy salvo, estoy viendo que no estás viviendo la salvación. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que tus obras son hechas en Dios. O sea, cuando yo digo, Luis Peña, acepto la salvación y vivo la salvación, wow, yo tengo otro nivel, totalmente otro nivel. Más adelante vas a ver por qué. Ahora, su significado original de la palabra salvación en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra Yazak o Yeshua, que significa liberar, rescatar, dar libertad, dar victoria. Ojo, liberar. O sea, cuando uno vive la salvación, está libre. Wow. Cuando uno vive la salvación, se siente rescatado. Cuando uno vive la salvación, uno se siente en libertad, o sea, en la vida del Espíritu. Cuando uno vive la salvación, uno tiene continua victoria. Eso no está diciendo que no vas a tener problemas, porque la victoria es la respuesta ante los problemas. Si ves cómo va cambiando las cosas. Ahora, esto implica una acción poderosa de Dios a favor del oprimido o necesitado. Ahora, esto aparece en pasajes como el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Wow. Cuando uno tiene exactamente, vive en esa salvación, uno no tiene temor ninguno. Más fácil, no tiene miedo ninguno. Porque el temor de Jehová, que es el principio de la seguridad, le da suficiente confianza ante el peligro. En otras palabras, quien vive la salvación no vive con miedos. Porque ve a actuar a alguien en su vida. Y ese alguien es aquel que toma tu lugar. Se llama Jesucristo. Cuando uno vive la salvación, uno ve a Jesucristo actuar 24/7. Te suelto una más fuerte. Cuando uno vive la salvación, cada que viene, porque hay que aprender a saber qué lo que es la mente, wow, lo que son los deseos, wow, mente y deseo y corazón. Mente, deseo y corazón, más fácil. Mente, pensamientos y deseos, más fácil. Trabajen en línea, ese es otro mensaje. Ahora, dijimos que aparece en el Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Isaías capítulo 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dice ha sido, o sea, esta es una persona que experimenta la salvación en todo momento. Carolina Nazo, Dios te bendiga. Mayuri, Dios te bendiga. Melba Alegría, Dios te bendiga. Wow, esto es en el Antiguo Testamento. Yeshua es la misma raíz del nombre, perdón. Yeshua es es la misma raíz del nombre Yeshua, que tiene que ver con Jesús, cuyo nombre significa libertad, literalmente libertador o Jehová salva. Cuando yo acepto la salvación, porque yo recibo a Jesús, pero yo debo aceptar la salvación.
ya van a manejar eso. Wow, wow. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra salvación en el griego es la palabra soteria. Significa rescate, liberación, sanidad, preservación, seguridad. Rescate, liberación, sanidad, preservación, seguridad. Vas más allá del perdón, como puedes ver, e implica restauración total del ser humano. Cuando yo acepto la salvación, hay una regeneración paso a paso. No puede estar una persona que tenga 5 años en el Evangelio y no sea regenerado. Es porque confesó a Jesús como su Señor, pero no dejar que la salvación, wow, el principio de salvación o los principios de salvación que estamos viendo aquí, lo regenere. Mira los principios. Ojo, rescate, liberación, sanidad, preservación, seguridad. Wow. Arriba dice liberar, rescatar, dar libertad y dar victoria. Son principios. Y todo principio tiene una ejecución internamente en mi vida. Todo principio está para ejecutar una obra. Ahora, hay una palabra. ¿Cómo se comienza la regeneración? Cuando yo exactamente permito que la salvación comience a manifestarse en mí. ¿Cómo llega la regeneración? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Déjame encontrarlo por aquí. Hebreos 4:12. 12 dice, por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, yo acepto la salvación. Y cuando acepto la salvación, viene entonces libertad, viene victoria, viene entonces rescate, viene entonces liberación, viene entonces sanidad, viene entonces preservación. ¿Te das cuenta? No solamente es confesarlo, es aceptarlo, porque cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, viene entonces un mover de la palabra que va a trabajar el alma, el espíritu, los pensamientos y va hasta los mismos tuétanos donde se produce la sangre. Entonces hay una regeneración de adentro hacia afuera. Una cosa es yo proclamar mi salvación. Otra cosa es tener yo vivir la salvación. Ahora, lo tremendo es que nosotros ya nos dieron esa salvación. Ya nos la dieron. Cristina Ríos, Dios te bendiga. Ahora, avancemos. Tengo aquí un punto 2. 3 dimensiones de la salvación. La número 1, fuimos salvados. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto. Ya fuimos justificados. Fuimos salvos, tiene que ver que ya fuimos como justificados. Justificados como qué? Como salvos. Hay mucho para hablar de eso. Hay mucho, pero quiero quedarme ahí nomás.
Fuimos justificados, fuimos salvados. Tiene que ver con pasados justificados, Romanos 5:1. 2, estamos siendo salvados en tiempo presente, que tiene que ver con santificación en tiempo presente. Primera de Corintios capítulo 1, 18. Porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Wow. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se pierden, sí. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, si yo estoy viviendo la salvación, yo tengo un poder adquirido directo de Dios. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El número 3, seremos salvados. Número 1, fuimos salvados, pasado, justificación. Romanos 5:1. Estamos siendo salvos, presentes, santificados. 1 Corintios, santificación, 1 Corintios 1:18. Número 3, seremos salvados. Esto es a futuro. Glorificación. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando caímos. Wow, wow, wow. Número 1, fuimos salvados, pasado, justificación. Estamos siendo salvados, presente, santificación, 1 Corintios 1:18. Número 3, seremos salvados, futuro, glorificación, perdón. Romanos capítulo 13:11. Ahora, todo esto que está aquí, cuando usted y yo somos salvados o vivimos la salvación, hay un oficio claro del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no puede entrar a actuar si nosotros no estamos aceptando la salvación. Hay que aceptarla. Eso vino, Dios trajo esto a mi corazón en oración. ¿Por qué, pastor? Antes de leerle esta cita de Tito capítulo 3, de 1 al 7, voy a leerle exactamente Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que creen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, los que creen, los que le aceptan. Yo puedo haber recibido a Jesús por una necesidad, pero el aceptarle me demanda, wow, obediencia, sometimiento y una cantidad de cosas. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, esta palabra que leímos en Hebreos 4:12 comienza a darme una identidad como hijo de Dios. Hebreos 4:12. Y el verbo hecho carne habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Ahora, esa palabra en nosotros refleja exactamente la imagen de Cristo. Comenzamos a caminar a nivel de gloria, como la gloria del unigénito, wow, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad.
En otras palabras, esto es para vivirlo. La salvación es para vivirla. Ahora vamos a Tito, Evangelio, perdón, carta a Tito, capítulo 3, del 1 al 7. Justificados por la gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estos son los que están viviendo la salvación. Porque nosotros también éramos, ahora sí vamos a entender, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿quién es tu salvación? Cristo en mi corazón. Wow. Nuestro Salvador, su amor para con los hombres. Ahora métase usted ahí en su Biblia, en este texto. Ustedes que están ahí al otro lado de la línea. 5. Nos salvó. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Cuando yo estoy en este estado que yo acepto la salvación, el Espíritu está constantemente haciendo 3 cosas en esa persona. Nos salvó no por obra de justicia, que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Poderoso. O sea que la salvación es un estado. Y cuando yo estoy allí, en ese estado de salvación, el Espíritu Santo está haciendo eso. Está ejecutando rescate, liberación, sanidad, preservación, seguridad, rescate, liberación, sanidad, preservación y seguridad, restauración completa, total. Wow. Da como ganas de rascarse la cabeza. Ahora, esto es la salvación en Cristo. Rescate total, restauración completa y un destino eterno. Ahora, aquí hay una especie de, como una metáfora para explicar exactamente lo que acabo de predicar en el punto número 2. Dice, imagina un hombre perdido en el mar. Imagina un hombre perdido en un mar embravecido. No puede salvarse nadando, no tiene fuerza y las olas lo vencen. Entonces, desde un barco, un salvador extiende una mano. Él no lo rescata del agua, sino que lo cura, lo viste, lo adopta y lo lleva a casa como parte de su familia. Voy a soltarlo de otra forma. No solo le rescata del agua, no solo le rescata del agua, sino que lo cura,
lo viste, lo adopta y lo lleva a casa como parte de su familia. No solamente lo saca de la situación, sino que lo lleva a ser o a participar de la familia de Dios. En Efesios está eso. El libro de Efesios capítulo 2. Diecinueve. Voy a tomar lo de más arriba. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, sino ni alberguizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Poderoso, poderoso. Quiero recordarte una vez más, estamos desde aquí en la Iglesia Central Visión del Reino, Casa Apostólica Profética Visión del Reino, elaborando, desarrollando o llevando a cabo este programa de la Iglesia Visión del Reino. Y con un propósito nuevo es de enseñarte algo que ya tú sabes y no de recordarte más bien lo que ya tú sabes, para que estemos prontos a defender esa posición que nos ha dado Cristo Jesús, el que ha tomado nuestro lugar para que seamos salvos. Ahora enfoquémonos en la palabra salvación que está en el griego y definamos lo que significa cada una de estas palabras. Vamos a profundizar estas palabras. ¿Cuáles palabras, Pastor Peña? ¿Cuáles palabras, apóstol? Las que estuvimos viendo en el punto número 1, que son rescate, liberación, sanidad, preservación y seguridad. La palabra salvación en griego es la palabra soteria. Aparece decenas de veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra no se limita solo al perdón de pecados, como lo habíamos mencionado antes, sino que tiene un sentido mucho más amplio. Una cosa es el perdón de habernos perdonado, otra cosa es el estado que da el perdón de la salvación. El estado que da el perdón de la salvación. Estado es completa liberación, completa sanidad, completa preservación y completa seguridad. Pero como te dije, es aceptando a Cristo como el Salvador de tu vida. Podemos orar a Dios pidiendo muchas cosas a Cristo Jesús. Y Él puede sanarte y puede liberarte. Pero pregunta es, ¿estás seguro de tu salvación? Porque esto que te estoy diciendo son manifestaciones del salvo. Liberación, sanidad, preservación, perdón, rescate, liberación, sanidad, preservación y seguridad. Y otras que también voy a estar ahí nombrando, que están aquí, que ya las nombré. Ahora, profundicemos, vamos a estudiar cada uno de estos puntos. Arranquemos con el primer punto, rescate. Rescate.
Colosenses capítulo 1, del 13 al 14, dice, ¿de dónde nos sacó o cuál, o de dónde nos rescató para que quedemos? ¿De qué posición nos rescató? ¿En qué posición estábamos para decir que nos rescató? Ahora, Colosenses 1, 13, 14 dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ignorancia, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de sus pecados. Wow. Nos rescató de la ignorancia y nos llevó al conocimiento. Ahora, en ese conocimiento que tenemos de la salvación, ahí hay redención. Ahí hay conocimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado. De lo que me conviene y lo que no me conviene. Wow. Ahí es como decir, y volviendo en sí, ¿te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Cuando uno entra a esta dimensión, porque el hijo pródigo sale de la oscuridad y se enfrenta exactamente al consciente. El consciente entonces le dice exactamente que está perdido. Y él sabe exactamente quién tiene su rescate. Voy a ir a Lucas, capítulo 15, 19. El 17. Y mire que él estaba, si me permite lo puedo leer de más arriba para que podamos entender la transición que hay de las tinieblas a la luz. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y los repartió, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para capacitarse cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este es un hijo que proclama a Dios como salvación, pero estamos, lo digo, estamos comiéndonos un cable. Ahora, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen? Estaba apartado del padre, pero no había perdido al padre. En otras palabras, si yo estoy apartado y me están pasando cosas como las que le pasó al hijo pródigo, tengo que ponerme las pilas porque he perdido el rescate. Ahora, lo tremendo es que volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino su padre y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se le echó. Y cuando levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Importante que cuando yo, aleluya, yo acepto la salvación, el Padre
rescate si estoy descarriado, porque la salvación es un estado. Carmenza Victoria González, Dios te bendiga. Liliana, Dios te bendiga. Nea Silvia Córdoba, Dios te bendiga. Lorena Solano Vélez, Dios te bendiga. Marta Lucía Sánchez, Dios te bendiga. O sea, el primer punto es muy importante, el rescate. Wow. Cuando yo entro exactamente a esa salvación, hay un rescate. Me arrebata de la oscuridad, del desorden, y me lleva exactamente a vivir con el Padre. Y ahí el Padre me da vestiduras, wow, de hijo, vestiduras reales. Porque estás viviendo a nivel de un hijo de un rey. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer becerro gordo y hagámosle, matémoslo y comámoslo y hagamos fiesta. Aquí se manifiesta la salvación, ¿no? Dice que cuando un pecador se hay fiesta en los cielos. Ahora, la explicación de lo que acabamos de leer de Colosenses capítulo 1, 14, 13 al 14. Aquí dice que hay redención. Aquí se traduce del griego, aquí redención. Aquí se traduce del griego una palabra que significa rescatar mediante el pago de un precio. No podemos pisotear el precio pagado. Él pagó un precio por mí. Fui comprado. Tengo el valor marcado en mi corazón de lo que valgo. Ahora, la salvación es un rescate espiritual del dominio del pecado y de Satanás y del juicio eterno mediante la sangre de Jesús. Alguien pagó un precio por ti y por mí, y el precio de lo que yo valgo y tú vales es la sangre única del Padre, por la cual es una sangre que no se contamina. Y cuando Satanás ve exactamente la sangre sobre ti, cuando a Satanás tú le dices, yo fui comprado a precio de sangre, Satanás tiene que retroceder, porque es un precio muy alto que pagaron por ti para no vivir la salvación. Eso merece un aleluya, un amén. Ahora mira, Dios te bendiga. Alba Inés Ceballos. Ahora, hay una especie de metáfora para esto. Como un esclavo en el mercado que es comprado por un rey y liberado de la esclavitud, así Cristo nos rescata del dominio de las tinieblas. Manuel Vargas, varón de Dios. Ahora, yo ese rescate tengo que manifestarlo en dos cosas, en dos áreas. Voy allí. A primera carta a los Corintios, capítulo 12. Voy a leerlo desde aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 12 en adelante. No. 6, es 1 Corintios capítulo 6. 6, 12. Todas
las cosas me son, lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo primero que aparece en ti cuando eres rescatado es el dominio, el poder del dominio propio para no dejarte dominar de lo que dejaste atrás. Ay. Esto es rescate. Eso está del otro lado. Y dice el 13, las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, ni para sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, lo segundo que aparece ahí es que tu cuerpo ya no es tu cuerpo, es el cuerpo de aquel que lo compró. ¡Ay! Ya tu cuerpo no es tu cuerpo, sino el cuerpo de aquel que lo compró. O sea, ya tu cuerpo le pertenece al que lo compró, al que pagó el precio. Ya Diego no es de Diego, ya Diego es de aquel que lo compró, aquel que pagó el precio. De modo que yo con mi cuerpo no puedo hacer ninguna cosa rara, ni pintarle nada a mi cuerpo. Ya aquí dentro exactamente que el dominio de esa salvación, el que me compró, va a vestir el cuerpo como él quiere, no como a mí me parece, papito. Número uno, dominio propio. Número dos, el cuerpo. Ya no es tuyo, ya es de él. Ya tu cuerpo es el cuerpo y el cuerpo es el tuyo. Eso que sigue. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí hay exactamente empoderamiento. Dominio propio, wow. Dominio del cuerpo y empoderamiento. Wow. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. O sea que el cuerpo que tú tienes, te repito, no es tuyo, es el cuerpo de Cristo. Y tus miembros son de él. Siempre digo, si usted quiere preservarse libre, Dios me dijo 5 cosas. A mí, número 1, no vaya donde usted sabe que no tiene que ir. No oiga lo que usted no tiene que oír, que sabe que no tiene que ir. No vea lo que usted no tiene que ver. No diga lo que no le están preguntando. Wow. Y no huela lo que no tiene que oler. O sea, yo no voy exactamente donde no tengo que ir. No digo lo que lo que no me están preguntando. Cuando yo tengo ese dominio, wow, yo estoy libre de cualquier circunstancia, de cualquier problema que me estén presentando, me estén tirando, de cualquier chisme, de cualquier cosa. Si yo sé que tengo peligro, ¿para qué voy a ir allá? No, es que yo voy en nombre de Jesús, estoy, y hecho, bueno, un momentico. Muchas veces usted escuchó por una, específicamente hay una cita donde Jesús dice, aquel que viene ahí, nada tiene en mí. Y vámonos. O sea, que el valiente, hermano, que la salvación, hermano, que usted tiene, está en usted, es del Eterno. Y esa salvación es para que nosotros dejemos que Él se manifieste. Él se manifiesta, lo dejamos manifestar y Él te da la vida eterna. Verso que sigue. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Esto en cuanto al cuerpo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Wow. Cuando yo exactamente acepto el rescate, soy un espíritu con Dios. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación ataca el cuerpo que no es tuyo, el cuerpo que es del Eterno. Este cuerpo le pertenece a Él. Y cuando tú fornicas, fornicas con cuerpo ajeno.
Por lo tanto, es pecado. Y es muy posible hacer enfermedades. Ahora voy al punto que quería mostrar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, qué? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Wow. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, espíritu y cuerpo. En otras palabras, cuando yo entro en el rescate, mi espíritu que tengo, ese espíritu que tengo es cambiado. David dice, muy clarito, David lo dice. David pide exactamente un espíritu. Vamos ahí, Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Vamos a tocar el 9. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh, número 1. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. El contexto de esto es Isaías. No, perdón, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, si no me equivoco, 25. Arrancamos del 25 al 26. Arrancamos del 26. Os daré corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo. O sea, en el rescate hay un espíritu nuevo. El espíritu que tenía es el espíritu de la oscuridad. Porque en el rescate hay nuevo nacimiento. Wow. Y hay un corazón nuevo. Eso significa exactamente que tus pensamientos son renovados. Que tu forma de pensar es transformada. El intelecto es diferente. Tus emociones son cambiadas. Cuando hay ese rescate, ese traslado del lugar de la oscuridad a la luz. Por Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está con mayúscula. Agárrese, papi. Arriba está con minúscula, aquí está con mayúscula. Wow. Cosa loca, como digo yo. A veces estamos luchando y bregando y orando, pero no estamos orando del otro lado, sino del lado de la carne. No pasa nada. Estás orando desde la oscuridad. Y ahí no funciona la autoridad. Ahí no funciona el poder. Angélica Valencia, bendiciones, apóstol, Dios la bendiga. Silvia, Dios te bendiga. Ahora, el tiempo es corto, pero esto hay que continuar. Mira lo que dice aquí. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, no se puede comenzar a cumplir la palabra que se vuelva camino y verdad vida hasta que yo no sea rescatado o yo no acepte el rescate, no acepte la salvación, no acepte Cristo es mi salvación. Y hay muchas cosas que podría servir yo profundizar ahí. Me podría meter a segunda de Corintios, capítulo 5. Trabajé el 16 y el 17. Y ahí usted puede ver la diferencia. Ahora, cuando viene el rescate, el segundo paso que pasa aquí, que el segundo significado de esta palabra soteria, es la palabra liberación. Liberación.
Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Wow. O sea, el pecado y la muerte ya no tienen poder de dominio en mí. Yo puedo sentir cosas, yo puedo sentir la otra, pero tengo dominio propio porque fui rescatado. Estoy al otro lado. Wow. No estoy diciendo de que esto no podemos, sí, ataque, pero no nos dejamos vencer. Porque alguien está en este otro lado con nosotros. Recuerda que ya el cuerpo es de Cristo y Él va a defender su cuerpo y Él va a liberar su cuerpo. Porque es de Él. Ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Cristo es la ley del Espíritu, Cristo es la manifestación de la vida. Jesús me ha librado, aquí dice librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Pablo habla de esa ley, ¿no? Vamos un poquito, toquemos ahí, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, toquemos algo. Está ahí, Romanos capítulo 7. Hablando también de la ley, pero voy a tocarlo desde el 20 nomás. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Aquí Pablo está diciendo exactamente que yo no hay voluntad en él para pecar, sino que hay exactamente una ley en los miembros. Pero no peca. Yo creo que siente el jaleo, digo yo, la intención, pero no peca. Así que cayendo yo a hacer el bien, hallo esta ley, este mal que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Wow. Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No puedo meterme ahora en este punto de la ley de mi mente. Es algún tema, pero es muy, muy profundo. La cautividad y hablando un poco de la ley de la mente es un poco largo y no podemos desviarnos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya se adore a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa ley del pecado, en el otro lado, al otro lado, yo tengo todo el poder de dominarla. Y te tengo una buena. Te tengo una buena. La gracia que Dios te ha dado. Y en la gracia que Dios te ha dado, ahí hay algo importante. Es que hay algunas áreas en tu vida y en mi vida que aunque tú has ayunado y aunque le has pedido a Dios que las quite, Dios no las ha quitado. Lo digo porque en mí ha pasado. Y cuando voy a orarle a Dios, Señor, mira esto y esto. El Señor viene a mi corazón y me dice, yo no te puedo quitar lo que tú no quieres dejar, porque yo le decía, Señor, quíteme tal y tal cosa. Y él me decía, cuando alguien pide a Dios o me pide a mí que le quite a ciertas cosas es porque no las quiere dejar. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, esas cosas que me estás pidiendo, recházalas. Recházalas. Y si ves que no se van, tranquilo, porque yo estoy permitiendo que estén ahí para perfeccionarme en tus debilidades. ¿Te acuerdas que Pablo dice más allá en 2 Corintios capítulo 12? De buena manera, 3 veces he rogado a Dios para que me quite el taquidón de la carne, pero me ha dicho bastante de mi gracia. O sea, hay cosas en tu vida y en mi vida que tú las estás rechazando, que tú las estás echando fuera, pero no se van, porque son exactamente como una especie de imán que Dios nos lleva a Dios para decirle, Señor, aquí estamos, papá, ¿qué pasa con esto? Y en esas áreas de debilidad, Dios se perfecciona paso a paso. Te estoy hablando
algo que está escrito, te estoy hablando con experiencia. Ahora, mira, liberación. Número 2, liberación. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la explicación está aquí. Dice, librado. Proviene del griego, de una palabra griega que significa ser hecho libre, liberado de esclavitud y de prisión. Esto no significa que no tengas tentación. Ojo con esto. Esto no significa que no tenga, que no, eso no venga a tentar. El ojo está afuera, no está adentro. Ojo, ojo. Alguien dijo una frase, la voy a soltar. Alguien dijo esta frase y le echo cabeza. La tentación es externa y la prueba es interna. La tentación es externa y la prueba es interna. Dice Dios probando mi corazón. Y en la tentación dice que nos ha traído. Y en la prueba Dios da la salida. La tentación tú la resuelves. Ahora, repitamos. Librado proviene del griego que significa ser hecho libre, liberado de esclavitud o prisión. La salvación rompe cadenas internas, culpas, condenación, hábitos destructivos y opresión espiritual. Primero Dios me rescata, luego que está del otro lado es que me libera, me sana, porque no me sana al lado de acá, me sana al lado de allá. Ahora, esto es como un preso que es liberado del calabozo. Así Cristo rompe las cadenas espirituales que nos ataban al pecado. Hace muchos días, ya estoy cerrando, orando tuve una sensación a causa de, pues no sé cómo le llamo a esto, una visión. Es que miraba un hombre que tenía una jaula y en esa jaula tenía dos pajaritos, dos animalitos, dos pajaritos. Abría la ventana, les metía la comida y les metía agüita. Y ahí ellos comían, se pusieron de agua y todo, se comían, listo. De pronto este hombre sintió en su corazón que era bueno darle libertad a esos animalitos. Era bueno darle libertad. Entonces el tipo, ¿qué hizo? Madrugó y abrió la jaula, sacó la comida, de la jaula, sacó el agua, sacó el alimento. Los pajaritos salieron y comieron, se pusieron de agua, dieron su chapuzón. Uno de los pajaritos comenzó a mover sus alas, el otro movía sus alas, pero uno de ellos movía sus alas rápidamente y comenzó a mirar para todos lados. Luego este animalito que volaba y miraba para todos regresó otra vez a la jaula y dentro de la jaula miró que no podía mover sus alas como la movida afuera. Y experimentó algo, dijo, sintió algo el pajarito, digo yo, y dijo, voy a volar.
Abrió sus alas y comenzó a volar. Y vio que era libre. Se fue. Pero aquel pajarito que quedó allí, ese no experimentó nada. Eso no quiso hacer nada. Comió afuera, se bañó afuera, pero se metió a la jaula. Cuando llegó el dueño, encontró exactamente la jaula abierta y el pajarito, uno de ellos, adentro de la jaula. Y la comida afuera. Esperó el otro día, se repitió lo mismo. Se repitió por 5 días. Esto significa que hay pensamientos. Pensamientos determinan destinos. Cuando tú no eres libre, tu mente está cautiva a un eterno presente de esclavitud y no de libertad. Cuando hay rescate, hay renovación de la mente. Cuando hay liberación de la mente. Y tú para llegar a un lugar, primero llegas con el pensamiento, luego con la acción. Hoy es tiempo de aceptar la salvación. Hoy es tiempo de salir de la oscuridad a la luz. Hoy es tiempo de que ahí en la luz haya libertad, liberación, haya un rompimiento exactamente de culpas internas, de condenación, de hábitos destructivos, de opresión espiritual. El pajarito se quedó ahí, nunca se fue. El otro se fue. Por eso en la iglesia tenemos unos hermanos que no pueden cambiar. Están presos. Te puedo decir que esto es algo poderoso. Esto tiene paso a paso. Después de esto sigue la sanidad. Hoy tocamos el rescate, la liberación. Y posiblemente en el Señor estaremos tocando el punto número 3, la sanidad. Al otro lado.